Bien, buenas tardes, 2:32 de la tarde del día 4 de noviembre del 2024. Vamos a continuar con la audiencia de control de requerimiento acusatorio. Expediente. Expediente. La tabla. Dame el número. 141. 2017, incidente 73. Bien, especialista, para que me informe si están todos los sujetos procesales. Señor magistrado, muy buenas tardes y muy buenas tardes con todos y todas para informar que todos los sujetos procesales están presentes. Bien. ¿Alguna observación para continuar con la audiencia? Este es el momento, porque estaba pendiente de emitir decisión. Doctora Cachibomán, buen día, buenas tardes, ¿se encuentra? Buenas tardes, señor magistrado, ninguna, para que se pueda continuar con la audiencia. Procurador, ¿se encuentra? Buenas tardes, señor magistrado, ninguna. Defensas técnicas, entiendo que no hay ninguna observación para continuar. Bien, unos minutos, por favor, para emitir la decisión, ¿ya? Bien, buenas tardes, especialista de audiencia, para que me informe si están todas las partes, vamos a proceder a emitir decisión. ¿Qué número de resolución, por favor? Sí, señor magistrado, continúa la resolución número 35. Bien, resolución judicial número 35, Lima, 4 de noviembre del 2024, estando a las excepciones de prescripción planteadas por la defensa técnica de Bravo Orellana y por la defensa técnica de Andrade Gutiérrez, y considerando. Primero, pedidos de excepción de improcedencia de acción. Las defensas técnicas de los investigados Sergio Rafael Bravo Orellana y de la empresa Andrade Gutiérrez han deducido la excepción de prescripción por el delito de colusión que se atribuye a los investigados y a la persona jurídica previsto en el artículo 384, modificado por la ley 26.713, otra vez. A ver, primero, pedido de excepción de improcedencia de acción, ¿ya? Las defensas técnicas del investigado Sergio Rafael Bravo Orellana y de la empresa Andrade Gutiérrez han deducido la excepción de prescripción por el delito de colusión que se imputa a los investigados y a la persona jurídica Camargo y Correa por las siguientes razones. 1.1. Primer escenario. Las defensas técnicas de Bravo Orellana y de Andrade Gutiérrez, esto es, los doctores Burgos y el doctor Gutiérrez, sostienen que el delito de colusión atribuido a los investigados ya habría prescrito por las siguientes razones. A. Como primer argumento han señalado que el delito imputado a los investigados habría ocurrido entre los años 2004 y 2005 bajo los alcances del artículo 384 modificado por la ley 26.713, la cual preveía una pena de entre 3 y 15 años de pena privativa de la libertad. B. Como segundo argumento han señalado que posteriormente, en mérito de una sucesión de leyes penales en el tiempo, se habría dictado una ley penal más favorable respecto al delito de colusión. Esto es, se habría dictado la ley 29758, según el cual se habría distinguido dos tipos de colusión, una colusión simple y una colusión agravada. La colusión simple habría previsto una penalidad de
de entre 3 a 6 años y la colusión agravada de entre 6 y 15 años de pena privativa de la libertad, de los cuales correspondería aplicar al caso concreto la colusión simple, que habría previsto una pena de entre 6 a 6 años de pena privativa de la libertad. C. Como tercer argumento señala que, siendo ello así, el plazo prescriptorio para el delito que se atribuye a los investigados sería de 6 años. Es así que si se efectúa el cómputo desde la última fecha en que habrían ocurrido los hechos, esto es en el año de 2005, y si a ello se le suma los 6 años, por ser este el plazo prescriptorio ordinario para el delito de colusión, entonces dicho delito habría prescrito el 2011, sin que se haya interrumpido durante dicho interregno de tiempo, dado que la imputación formal de cargos en contra de los investigados habría acaecido recién el 22 de noviembre del 2017, con lo cual el delito de colusión habría prescrito. 1.2, segundo escenario. La defensa técnica de Andrade Gutiérrez sostiene que en el presente caso debe aplicarse el principio de combinación de leyes penales, bajo cuyos alcances el delito de colusión atribuido a los investigados también habría prescrito por las siguientes razones. A. Como primer argumento ha señalado que, como se habría producido una sucesión de leyes penales en el tiempo entre las leyes 26.713 y 29.758, en dicho caso debe aplicarse el principio de combinación de ambas leyes, según el cual debe extraerse los preceptos más favorables de ambas normas penales. B. En mérito a lo anterior, en mérito a lo, digamos, a lo anteriormente expuesto, en mérito a lo expuesto, ha señalado que debe extraerse de la ley penal anterior, esto es de la ley 26.713, el precepto según el cual el delito de colusión no exige un perjuicio concreto, sino basta un perjuicio potencial. Y de la ley posterior sobre el delito de colusión, esto es de la ley 29.758, entonces debe aplicarse el precepto que correspondería a la colusión simple. Es decir, de las dos colusiones simple y agravada, debe escogerse la parte más favorable, esto es la colusión simple, que prevé una penalidad de hasta de 3 a 6 años. Siendo ello así, entonces el plazo prescriptorio aplicable al presente caso sería de 6 años. C. Como tercer argumento ha indicado que efectuando el cómputo de los 6 años, efectuado desde el año 2005, la misma habría prescrito el 2011, sin que se haya interrumpido dicho plazo prescriptorio, en mérito a que durante ese interregno de tiempo no se habría producido actuación alguna del Ministerio Público, específicamente no se habrían formulado cargos concretos contra los investigados. Segundo, posición del Ministerio Público. A su turno, el Ministerio Público globalmente ha solicitado que se desestimen las excepciones de prescripción de la acción penal por el delito de colusión que se atribuye a los investigados, debiendo tenerse en cuenta los dos escenarios. 2.1 sobre el primer escenario. En cuanto al primer escenario, sostiene que debe aplicarse al presente caso la ley penal que estuvo vigente al momento de los hechos. Esto es la ley
26713, en mérito al cual no habría prescrito dicho delito de colusión por las siguientes razones. A. Como primer argumento señala que, tratándose del delito de colusión, rige el artículo 384 modificado del Código Penal, modificado por la Ley 26713, por tratarse de una norma penal que habría estado vigente al momento de los hechos, no pudiéndose aplicar la ley posterior, esto es la Ley 29758, debido a que los hechos, tal cual han sido construidos por el Ministerio Público, no encuadrarían en el delito de colusión simple, sino en el delito de colusión agravada, la cual prevé una penalidad de hasta 15 años. Es así que la ley posterior, Ley 29758, no sería más favorable, sino tendría idéntico tratamiento. B. Como segundo argumento, ha señalado que, efectuando el cómputo correspondiente, debe notarse que el plazo prescriptorio se había iniciado el 2005 y debe adicionarse 15 más 15, es decir, por duplicidad del plazo prescriptorio, debido a que se trata de un delito que habría afectado el patrimonio público del Estado, es decir, 2005 más 30 años, entonces el delito prescribiría de aquí al año 2035, sin que se haya interrumpido la misma, la cual incluso no se habría incumplido porque se habría interrumpido el 22 de noviembre de 2007 con la formalización de la imputación en contra de los investigados. 2.2. Segundo escenario. En cuanto al segundo escenario, ha señalado que no debe aplicarse el principio de combinación de leyes penales, sino el principio, una de las leyes penales, por el principio de unidad de la ley penal. Por las siguientes razones. A. Como primer argumento ha señalado que no puede pensarse en la aplicación de la combinación de leyes penales por sucesión de leyes penales en el tiempo, porque eso significa la creación de una ley tercera. Sino lo que debe hacerse es aplicarse una de las leyes penales, ¿no? Por el principio de unidad de la ley penal del principio de la unidad de la ley penal. Esto quiere decir que en principio solamente cabe aplicar la ley penal que estuvo vigente al momento de los hechos, pudiendo excepcionalmente aplicarse retroactivamente una ley posterior cuando favorezca al imputado. B. Siendo ello así, solamente correspondería aplicar al presente caso el artículo 384 del Código Penal modificado por la Ley 26703, el cual ha previsto una penalidad máxima para el delito de colusión de 15 años, siendo este también el plazo prescriptorio ordinario para dicho delito. C, como tercer argumento, efectuando el cómputo correspondiente, si tenemos que los hechos se habrían acaecido en el 2005, entonces a dicho evento debe aplicarse el plazo de 15 más 15 por dúplica, por lo tanto, esto prescribiría el 2035. Sin embargo, antes de dicho plazo, antes de cumplirse antes de cumplirse con dicho plazo, esta se habría visto interrumpida por la formalización de la imputación en contra de los investigados, ocurrido en el año 2017. Tercero, análisis del presente caso concreto. Con relación al presente caso concreto, este despacho ha llegado a la conclusión que corresponde desestimar la excepción de prescripción por el delito de colusión atribuido a los investigados, entre ellos a el investigado Sergio Rafael Bravo Orellana, por las siguientes razones. 3.1. Marco normativo. 3.1.1. Cita de normas
legales. En primer lugar, vamos a citar el artículo 41 de la Constitución, la cual señala lo siguiente. Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado de organismos sostenidos por este deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos durante su ejercicio y al cesar los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Más adelante señala, el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. Bien, vamos a citar otra norma, esa es A. B, vamos a citar ahora el artículo 80 del Código Penal. La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de la libertad. Más adelante señala que la prescripción no será mayor a 20 años. Más adelante indica que en caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado de organismos sostenidos por este, el plazo de prescripción se duplica. Esto es según la versión original que estuvo vigente al momento de los hechos. Siguiente, vamos a citar otra norma, artículo 83. La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público, de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Fin de la cita. 3.1.2. Comentario. De las normas antes citadas, entre ellas la Constitución y normas penales, este despacho señala de que todas ellas se han pronunciado respecto a la prescripción de la acción penal, tratándose de delitos contra el patrimonio del Estado. Estando dentro de ellos el delito de colusión, según se va a advertir a continuación. A. En primer término, debe anotarse que el plazo prescriptorio por cada delito se da cuando se ha cumplido el máximo de la pena prevista por la ley penal para el delito. Es decir, el plazo prescriptorio es el mismo que el máximo de la pena prevista por la ley penal para el delito si es privativa de la libertad. Asimismo, debe anotarse que ésta se va a interrumpir por las actuaciones del Ministerio Público. Y cuando se produce la actuación del Ministerio Público, se entiende cuando formula imputación de cargos directa y específica contra el investigado. Cuando individualiza el investigado y le formula cargos. A partir de ese momento se entiende que se interrumpe el plazo prescriptorio de la acción penal. B, como segunda nota característica, debe anotarse que tratándose el delito de colusión, el plazo prescriptorio debe duplicarse. Esto por mandato del artículo 41 de la Constitución Política del Estado y también por mandato del Código Penal, el artículo 80 del Código Penal, y además porque existe jurisprudencia. Vamos a citar el recurso de nulidad 545-2019 San Martín, en la cual se ha remarcado que tratándose del delito de colusión, los plazos de prescripción de la acción penal se duplican. Numeral 6.7 de la ejecutoria antes referida. C, como tercera nota característica, debe anotarse que el plazo máximo de prescripción, según se anota en las diferentes normas penales, es hasta 20 años. Es de hasta 20 años. ¿Sí? Bien, 3.2. Evaluación del primer escenario planteado por las defensas técnicas.
Con relación al primer escenario planteado por las defensas técnicas, este despacho ha llegado a la conclusión que el delito de colusión imputado a los investigados no habría prescrito. Aplicando aquí el artículo 384, modificado por la ley 26.713, que ha previsto como pena máxima para dicho delito 15 años y por ende el plazo prescriptorio máximo sería también de 15 años, por las siguientes razones, y que va a aplicar al presente caso concreto, no siendo de aplicación la ley posterior. Esto es la ley 29.758 por las siguientes razones. 3.2.1. Hecho materia de imputación. En cuanto al hecho materia de imputación, debe remarcarse que la misma se centra en que los miembros del comité a cargo de la promoción, conducción, dirección y supervisión del proceso para la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, tramo 4, defraudaron al Estado peruano concertándose con Camargo y Correa para favorecerla en el proceso de la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, tramo 4. Conviene anotar que, de acuerdo al relato incriminatorio, los hechos se habrían iniciado en el año 2004 hasta el año 2005. Es decir, el momento de ocurrencia de los hechos tiene como marco los años 2004 y 2005. 3.2.2. Atendiendo a lo anterior, la ley aplicable a los hechos imputados a los investigados por el delito de colusión sería el artículo 384, modificado por la ley 26.713, por haber estado vigente al momento en que habrían ocurrido los hechos fácticos materia del delito de colusión. Esto es, entre los años 2004 y 2005. Además de haber sido la ley penal imputada por el Ministerio Público en su condición de titular de la acción penal. Siendo ello así, el marco de pena combinada iría de los 3 a 15 años y por ende el plazo prescriptorio ordinario aplicable a dicho delito de colusión, a dichos hechos por el delito de colusión sería de 15 años. 3.2.3. En tercer término, este despacho considera que no podría aplicarse al presente caso concreto, a los hechos fácticos imputados por el Ministerio Público, el artículo 384 modificado por la ley 29.758, dado que de una simple comparación entre la ley 26.713 y la ley 29.758 se advierte que los hechos han tenido un similar tratamiento. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que la ley posterior no sería más favorable para los investigados, por ende, no podría aplicarse la retroactividad benigna, atendiendo a que, tal cual han sido planteados los hechos en donde se habla del pacto colusorio y de un perjuicio patrimonial concreto, o de un perjuicio patrimonial específico, conforme se advierte en efecto, de acuerdo al relato fáctico plasmado en la imputación formal de cargos, plasmado en el requerimiento acusatorio, se advierte que los hechos efectivamente habrían ocurrido en los 2004 y 2005,
e incluso, es decir, se habría hecho alusión al pacto colusorio, pero también a un perjuicio patrimonial concreto, ¿no? A un perjuicio patrimonial concreto. Y en base a ese relato fáctico, entonces el encuadre de los hechos bajo la nueva norma, bajo la anterior norma, estaría pues en el propio artículo 384, modificado por la ley 26713, y en la nueva ley 29758, que distingue colusión simple y agravada, el encuadre de los hechos, por cuanto el Ministerio Público ha imputado el delito de colusión teniendo en cuenta tanto el pacto colusorio como el perjuicio patrimonial. Entonces el encuadre no sería en la colusión simple, sino en la colusión agravada, que establece un máximo de pena de 15 años y por ende el plazo prescriptorio para de colusión agravada sería de 15 años. Siendo ello así, como existe el similar tratamiento, entonces se va a aplicar simplemente la 384 modificado por la 26713, debido a que la ley posterior no brinda un tratamiento más favorable, sino el mismo tratamiento. 3.2.4. Habiéndose establecido que el plazo prescriptorio aplicable a los hechos por el delito de colusión sería de 15 años, entonces, si se efectúa el cómputo correspondiente a partir del 2005, fecha en que habrían ocurrido los hechos, más 15, debería efectuarse el cómputo a partir del año 2005, al cual debería aplicarse el cómputo de 15 años más 15 años, es decir, de 30, pero como el plazo máximo es de 20, se reduce a 20. Consecuentemente, el plazo prescriptorio para el delito de colusión sería de 20 años. Si a ello sumamos, efectuamos el cómputo de 2005 más los 20, esto prescribiría el 2005. Sin embargo, dicho plazo, antes de cumplirse, se habría visto interrumpido por la actuación del Ministerio Público mediante la disposición fiscal a través del cual imputó cargos a los investigados y que habría ocurrido el 22 de noviembre de 2017. Siendo ello así, el delito de colusión atribuido a los investigados no habría prescrito al día de hoy. 3.3 sobre el segundo escenario. Análisis del segundo escenario. En cuanto al segundo escenario, este despacho ha llegado a la conclusión que no corresponde la aplicación del principio de combinación de leyes, sino el principio de la unidad de la ley penal, de la unidad de la ley penal por las siguientes razones. 3.3.1. En primer término, debe anotarse que cuando ocurre una sucesión de leyes en el tiempo, el acuerdo plenario efectivamente, por mayoría, ha establecido, el acuerdo plenario 2 de 2006, ha establecido que puede aplicarse el principio de combinación de leyes, según el cual debe convocarse tanto a la ley anterior y a la ley posterior a fin de extraer de manera integrada los preceptos más favorables para la aplicación al caso concreto. Sin embargo, este acuerdo plenario no ha sido mayoritario, sino ha tenido votos en minoría por los magistrados Sibin Hurtado, San Martín Castro, Valdés Roca y Calderón Castillo, quienes han remarcado que no es posible la aplicación del principio de combinación de leyes en el tiempo porque significa la creación de una ley tercera, de la lex tertium que le llaman. Dado que en materia de sucesión de leyes penales en el tiempo rige el principio de la unidad de la ley penal, es decir, se aplica o la ley anterior o la ley posterior, pero no se pueden hacer combinaciones entre ambas leyes, porque esto significa la creación de una ley tercera.
Este despacho, respecto a estas dos posiciones, se alinea más a la segunda posición, que entiende que no cabe la aplicación del principio de combinación de leyes penales en el tiempo, debido a que esto significa una suerte de integración de normas penales, lo cual está prohibido y atenta con el principio de legalidad. En ese sentido, este despacho se va a decantar más por la posición asumida por los jueces supremos San Martín, Calderón, Civina y Valdés Roca, quienes han señalado que cuando se produce esta problemática de sucesión de leyes penales en el tiempo, debe optarse por el principio de la unidad de la ley penal, o se aplica una o la otra. 3.3.2. Siendo ello así, tratándose del presente caso concreto, se advierte pues que los hechos imputados a los investigados habrían ocurrido entre los años 2004 y 2005, tiempo en el cual estuvo vigente la ley anterior, es decir, el artículo 384, modificado por la ley 26.703. La misma que fuera modificada posteriormente por la ley posterior, que vendría a ser la ley 29.758. Bajo dicho escenario, este despacho considera que debería aplicarse la ley penal que estuvo vigente al momento de los hechos. Esto es el artículo 384, modificado por la ley 26.703. Uno, porque ha sido imputado por el Ministerio Público, y dos, porque estuvo vigente al momento de los hechos, y tres, porque efectuando una simple comparación con la ley posterior, se advierte que ha tenido el mismo tratamiento, conforme ya se expuso en el numeral anterior, 3.2, en la cual se estableció que la equivalencia y por ende el encuadre de los hechos fácticos, tal cual han sido postulados por el Ministerio Público, en donde se ha puesto en la imputación tanto el pacto colusorio como la defraudación patrimonial, el perjuicio patrimonial. Esto encuadra no en la colusión simple, sino en la colusión agravada, razón por la cual, si efectúa una comparación, vemos que establece la misma penalidad, la ley anterior y la ley nueva. Por lo tanto, no se puede aplicar retroactivamente la ley posterior, porque el único motivo para aplicarla excepcionalmente sí es más favorable, lo cual no se advierte en el presente caso. Razón por la cual se aplicará al presente caso el artículo 384 bajo los alcances modificado por la ley 26.703. 3.3.3. Siendo, en tercer término, siendo ello así, entonces, en el presente caso, corresponde aplicar el plazo prescriptorio de 15 años, el cual se va a duplicar por tratarse de un delito cometido en contra del patrimonio del Estado, pero al amparo del artículo 80 del Código Penal, pero se va a reducir a 20 años por tratarse del límite máximo para la prescripción ordinaria. Consecuentemente, el plazo prescriptorio quedaría en 20 años. 3.3.4. Ahora, efectuando el cómputo correspondiente, se advierte que si efectuamos el cómputo desde 2005, fecha en la cual habrían concluido los hechos en materia de investigación, fecha en la cual se habrían producido los hechos, si efectuamos el cómputo de los 20 años a partir de la última fecha del relato fáctico incriminatorio, fechado al año 2005, por los 20 años, esta vencería el año 2025. Sin embargo, dicho plazo prescriptorio no operado, porque aún no hemos llegado a ese día, pero además y sobre todo porque dicho plazo prescriptorio se ha interrumpido el día 22 de noviembre del 2007, fecha en la cual se habría formalizado la imputación en contra de los investigados por las actuaciones del Ministerio Público. Artículo 83 del Código Penal.
razón por la cual el delito de colusión atribuido a los investigados, aún bajo el segundo escenario, tampoco habría prescrito. Por estas consideraciones, el primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundada la excepción de prescripción de la acción penal planteada por la defensa técnica de Sergio Rafael Bravo Orellana por el delito de colusión en agravio del Estado. Segundo, declarar infundado el pedido de excepción de prescripción, planteado por la defensa técnica de la empresa Andrade Gutiérrez por el delito de colusión en agravio del Estado. Tercero, a conocimiento de las partes. Fiscal, se le notifica. Conforme, señor magistrado. Procuradora. Conforme, señor magistrado. A conocimiento, doctor Burgos. Señor magistrado, interpongo recurso de apelación. Por interpuesto recurso de apelación, por apelado. Doctor Gutiérrez, noticia. ¿Se escucha? Sí, lo escucho, doctor. Perfecto. Adelante. Persona Andrade Gutiérrez, vamos a interponer también el recurso de apelación correspondiente, señor magistrado. Por apelada también, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien. Entonces, Hemos concluido ahora con la excepción de prescripción. ¿Está pendiente algo más de excepciones? Las excepciones planteadas por la Marco de Monge tenían una excepción más. ¿Una excepción tiene? No. Terminamos con excepciones, ¿no? Doctora Canchihuamán, procuradora, defensas técnicas. Sí, señor magistrado. Se culminaron con las excepciones. Bien, vamos a empezar ahora con el sobreseimiento, ¿verdad? A ver, por favor. Sí, vamos a empezar. A ver, un momento, por favor. Doctor Gutiérrez, dígame, doctor Gutiérrez. sí, doctor, solamente para tener claro y ordenar, nosotros tenemos excepciones, pero respecto del tema de la acción civil. Entiendo que se va a ver después de sanear el tema de la acción ese civil. es otro tema, doctor, no se preocupe, eso vamos a discutirlo luego. ¿Le parece? Gracias. Muy amable. No se preocupe. Gracias. ¿Cuántas excepciones, doctor? Qué bueno que me lo acaba de avisar, doctor Gutiérrez. Nosotros tenemos 3 ¿Cuántas excepciones, se doctor. plantea, doctor? Ya, bien, doctor, ahí lo vemos, por favor. Gracias. Ya, vamos a empezar. ¿Tenemos tiempo? Sí, doctor, 5:30. Ya, vamos a empezar ahora con las excepciones, con los sobreseimientos. Bien, vamos ahora con el doctor Burgos. Doctor Burgos, ¿le parece si trabajamos? Sí, señor magistrado. A ver, entiendo que usted ha planteado un pedido de sobreseimiento, ¿no? Sí, correcto. Sí. Adelante, doctor. Bien, señor magistrado, la defensa técnica del señor Sergio Sí. Bravo solicitó el sobreseimiento de la presente causa a favor de mi patrocinado bajo 2 supuestos. El primero es que el hecho no se le puede atribuir al señor Sergio Bravo Orellana, y el segundo, una actuación en un contexto de confianza en virtud de la cual el hecho no resulta típico. Para los efectos de nuestro sobreseimiento, señor magistrado, es importante remitirnos a la imputación personal postulada en contra del señor Sergio Bravo Orellana, los cuales están recogidos de la página 233 a la página 238 de requerimiento fiscal subsanado. Ahí podemos apreciar la imputación postulada en contra del señor Sergio Bravo Orellana en su condición de presidente del Comité Especial de Proyectos, Infraestructuras y de Servicios Públicos de Preinversión. Pero para efectos de sustentar este sobreseimiento, es importante, en primer lugar, hacer referencia a la estructura organizacional de esta empresa Proinversión, de esta entidad estatal Proinversión. Señor magistrado, Proinversión se encarga de diseñar y conducir los procesos de promoción de la inversión privada, y como tal, y para tal efecto, está compuesto por diferentes órganos. El órgano de mayor jerarquía en Proinversión y que está integrado por ministros es el Consejo Directivo de Proinversión, es el que tiene el mayor poder de decisión. Y sus funciones están señaladas en el Decreto Supremo 059/96 PCM, en el artículo 6, numerales 1, 3 y 4, entre las más resaltantes, las cuales son que asume todas las competencias correspondientes
para la entrega en concesión de obras públicas. Aprueba el plan de promoción de la inversión privada que es presentada por el comité y aparte se encarga de analizar, evaluar y aprobar las propuestas que les cometen los comités especiales. El Consejo Directivo, máximo órgano de preinversión, abajo del Consejo Directivo se encuentran la dirección ejecutiva, quienes simplemente ejercen funciones ejecutivas de administración y representación de preinversión. Y por otro lado tenemos a los comités especiales. Y para tal efecto nos debemos remitir a lo que dice el artículo 8 del Decreto Supremo 059/96 PCM, donde señala que los comités especiales colaboran con la PRONCEPRI para el mejor cumplimiento de sus fines. Y la propia ley señala que los comités especiales dependen directamente del Consejo Directivo de Preinversión. Y debajo de la dirección ejecutiva tenemos a los órganos de apoyo y línea. ¿Quiénes son estos órganos de apoyo? Tenemos la gerencia legal, la gerencia de operaciones. Está conformado por un equipo técnico especializado que se encarga de ver los temas legales, los temas financieros, los temas técnicos y prestan o brindan asesoría, en este caso, a los comités especiales en los procesos de promoción. Entre ellos se encargan de la elaboración de los distintos documentos que se realizan en un proceso de promoción de la inversión privada. Y estas direcciones de apoyo dependen de la dirección ejecutiva. Debajo del Consejo Directivo, de los comités especiales, no existe ningún órgano de apoyo. Bajo este preámbulo, señor magistrado, me voy a remitir por qué el hecho no se le puede atribuir al señor Sergio Bravo Orellana respecto de algunos indicios. Lo primero que señala la Fiscalía es que el señor Sergio Bravo Orellana fue designado por el entonces mandatario presidencial Alejandro Toledo Manrique como miembro del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura, que estuvo a cargo de la promoción del proceso para la concesión del corredor vial interoceánico Sur Perú-Brasil tramo 4. Es importante remitirnos al artículo 8 del Decreto Supremo 059/96 PCM, que es el texto único ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. ¿Y qué dice el artículo 8? Que los comités especiales se constituyen por resolución suprema de la Presidencia del Consejo de Ministros a propuesta de la PRONCEPRI, con objeto de colaborar con la PRONCEPRI en el mejor cumplimiento de sus fines. Entonces, señor magistrado, conforme a lo que establece la propia ley, quienes designa, quienes conforman a los miembros del comité, no es el presidente de la República, sino los miembros del Consejo Directivo de Preinversión. Son quienes ellos designan, proponen quiénes son las personas que van a conformar los comités especiales. Y entonces, si el señor Sergio Bravo Orellana conformó un comité especial de proinversión, no fue a propuesta del expresidente Alejandro Toledo Manrique, sino fue a propuesta del Consejo Directivo de Proinversión, quien es la autoridad máxima en este órgano estatal, Proinversión. Por tanto, es incorrecto la tesis que señala la Fiscalía. Sin perjuicio de ello, señor magistrado, debemos resaltar que el señor Sergio Bravo Orellana no forma parte de este comité desde el año 2004, sino que ya desde el 14 de septiembre del año 2001, mediante resolución suprema 444 del año 2001, el señor Sergio Bravo Orellana formaba parte como miembro del Comité Especial de Proinversión en Proyectos de Infraestructura. Entonces no se puede también señalar que el señor Sergio Bravo Orellana fue designado de manera estratégica para favorecer en este proceso de promoción del tramo 4 al consorcio Intersur, quien ganó la buena pro. Aunado a ello, señor magistrado, si el comité especial que estaba conformado por el señor Sergio Bravo Orellana estuvo encargado del proceso de promoción de la Interoceánica Sur tramo 4, no fue por iniciativa o decisión del expresidente Alejandro Toledo Manrique, sino que esta designación lo realiza el Consejo Directivo de Proinversión. Y para tal efecto, le pido por favor que nos remitamos al acta
de la sesión número 86 de Proinversión, el fecha 3 de diciembre de 2004, donde usted va a poder apreciar que los ministros, miembros del Consejo Directivo de Proinversión, entre ellos el señor Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Ferrero Costa, Alfonso Velázquez Tuesta, José Ortiz Rivera, Manuel Rodríguez Cuadros y Clodomiro Sánchez Mejía, esos ministros que formaban parte del Consejo Directivo de Proinversión, fue quienes decidieron y acordaron encargar el proceso de promoción de la Interoceánica Sur Tramo 4 al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura. Entonces, señor magistrado, como se puede apreciar en el acta de ¿Proyecto a quién? Disculpe. ¿Encargaron el proyecto, doctor, a quién, por favor? Los miembros del Consejo encargaron el proyecto al comité especial que estaba integrado por el señor Sergio Bravo Orellana. Ellos fueron quienes realizaron tal encargatura y no tuvo ningún tipo de intervención el presidente Alejandro Toledo Manrique, conforme se puede apreciar del acta de sesión número 86 de Proinversión. Eso respecto del la primera indicio que está en la página 233, numerados 587 de requerimiento acusatorio. Ahora, un segundo indicio que señala doctor, ya venció su tiempo, doctor. ¿Qué tiempo más le voy a dar, doctor? Sí, señor magistrado, lo que pasa es que pediría más tiempo en atención a que son varios indicios que se le imputan al señor Sergio Bravo Orellana. Le entiendo, doctor, pero por favor lo voy a pedir, ya tenemos bastante tiempo, doctor. ¿Qué tiempo más le doy, doctor? ¿Me podría dar 10 minutos para concluir con todos los indicios, por favor? 5 minutos le doy, doctor. 5 minutos, por favor, ¿ya? Respecto del segundo indicio, señor magistrado, tenemos que al señor Sergio Bravo Orellana se le imputa en su condición de presidente, haber participado en la sesión número 86 del 3 de diciembre, suscribiendo el acuerdo de proinversión en la que se decide dos cosas: encargar en concesión el proyecto al sector privado y encargar el proceso de promoción al referido comité. Repito, basta revisar el acta de sesión 86 y se podrá verificar que tal encargatura solo lo realizó los miembros del Consejo Directivo de Proinversión, y en ninguna parte del acta se puede apreciar ninguna intervención del señor Sergio Bravo Orellana en esta acta de sesión número 86. Y en esta acta se señala que la carpeta sobre estos puntos de agenda se distribuyó a los miembros del Consejo Directivo, a quienes se realizaron llamadas correspondientes para tomar tal acuerdo fueron a los miembros del Consejo Directivo, y luego de un intercambio de opiniones de los miembros del Consejo Directivo es que se tomó esas dos decisiones. Por tanto, no se le puede atribuir al señor Sergio Bravo Orellana esas dos disposiciones de entregar en concesión y encargarlo al comité. Sin perjuicio de ello, también hemos ofrecido una pericia grafotécnica de fecha 25 de agosto del año 2020, elaborado por el perito grafotécnico Augusto Orbaize Ramírez, donde concluye que ninguna de la firma que aparece en esta acta de sesión número 86 fue suscrita por el señor Sergio Bravo Orellana, con lo que desacredita la imputación de que había participado suscribiendo dicha acta, porque esa acta solo está suscrita por los miembros del Consejo Directivo de Proinversión. Respecto a que el señor Sergio Bravo Orellana, en su condición de presidente, el 12 de enero de 2005 convocó a concurso. Nuevamente, ya en el acta de sesión número 86 se encargó el proceso de concesión y se dispuso que para tal fin se cuente con la colaboración del comité. Lo que hizo el comité, el acto de convocatoria, solo obedece a la pauta que le había dado el Consejo Directivo de Proinversión, quien ya había decidido entregar el proyecto en concesión y encargarlo al Consejo Directivo, al Comité Especial de Proinversión. Y respecto a la convocatoria, pese a los estudios de preinversión que estaban incompletos, no se le puede atribuir, señor magistrado, al señor Sergio Bravo Orellana respecto a los estudios realizados en la fase de preinversión, por una simple razón. Si nosotros revisamos todos estos documentos, quienes tenían, y según la ley de DENIT, quienes tenían la responsabilidad absoluta sobre estos estudios es la unidad formuladora, en este caso, Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por tanto, una actuación que corresponde a otros funcionarios no se le puede atribuir al señor Sergio Bravo Orellana. Respecto a una actuación en principio de confianza,
Respecto a la aprobación del plan de promoción, la Fiscalía imputa al señor Sergio Bravo Orellana haber suscrito el resumen ejecutivo 2/2004, recomendando la aprobación del plan de promoción, haber suscrito, haber participado en la sesión número 200 del 10 de diciembre de 2004, aprobando este plan de promoción, y haber suscrito el oficio 59, solicitando la aprobación del plan de promoción, pese a que no contaba con un esquema financiero. Si nosotros vamos al acta de sesión número 200, señor magistrado, va a poder apreciar que quien solicita la aprobación de este plan de promoción es el coordinador técnico sectorial, el señor Vicente Campodónico Delgado. Y a la misma acta señala que solicita tal aprobación y para tal efecto adjunta el resumen ejecutivo 2/2004 y también existe un informe legal 6/2005. El informe legal, señor magistrado, señala que donde concluye que el plan de promoción cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 11 del reglamento del texto único ordenado, y en el resumen ejecutivo se señala el análisis técnico, la base legal, y se hace la recomendación al comité especial de aprobar este plan de promoción porque cumple con todos los requisitos establecidos en la ley. Entonces, en base a esa solicitud, esa iniciativa realizada por el coordinador técnico sectorial que conforma el equipo que tiene a su disposición el asesor legal, el equipo técnico, y en base a la existencia del informe legal que le he hecho referencia, al resumen ejecutivo, es que el señor Sergio Bravo Orellana, en su condición de presidente, es que realiza tal aprobación del plan de promoción, porque estos documentos señalaban de que se contaba con todos los requisitos legales para que se realice tal aprobación. Entonces, y procediendo con el trámite, señor magistrado, porque este plan de promoción, conforme establece la ley, se requería necesariamente la aprobación del Consejo Directivo de Proinversión, es que el señor Sergio Bravo Orellana firma el oficio número 59 solicitando la aprobación al Consejo Directivo de Proinversión. Ese es el contexto en que se realiza la aprobación del plan de promoción. Ahora, respecto a las modificaciones de bases, tenemos dos modificaciones que se le atribuye al señor Sergio Bravo Orellana. Uno, respecto a la modificación del anexo 4 del formulario 4. Nuevamente, vayamos al acta de sesión número 213, donde usted va a apreciar, señor magistrado, que la solicitud de tal modificación lo realiza el señor Vicente Campodónico. Y ahí mismo se señala que para realizar tal modificación adjunta el resumen ejecutivo 6/2005 y también se avala en un informe legal número 46/2005, donde se señala que esta modificación del anexo 4 del formulario 4 resulta viable legalmente. Y en el resumen ejecutivo se señala el análisis técnico, la base legal, y se recomienda al comité realizar tal modificación, así como la aprobación de la circular número 4, que solamente la circular lo único que hace es poner de conocimiento a todos los postores respecto a la modificación. Entonces, nuevamente vemos, señor magistrado, que la solicitud de modificación, en este caso de la base, surge de la coordinación técnica sectorial que está conformado con un equipo especializado, quienes han emitido informe legal y resumen ejecutivo. Y en base a lo que se señala en ese informe legal es que se realizó la aprobación de tal modificación, señor magistrado. Ya para ir concluyendo, respecto a la modificación de bases de 20 a 25 años, nuevamente, esta modificación, señor magistrado, vayamos al acta de sesión 215 del comité, y usted va a apreciar que esta solicitud de modificación lo realizó el coordinador técnico sectorial del proyecto. ¿Quién? El señor Guillermo Revalletti Escala. Y donde se señala que para tal efecto, este funcionario público adjunta el resumen ejecutivo 10/2005, así como un informe legal 075/2005. En el informe legal se señala, se concluye, que dicha propuesta de modificación a las bases es viable legalmente y que resulta necesario contar con el acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión. Y en el resumen ejecutivo se señala nuevamente la base legal, el análisis técnico que realiza este equipo especializado que está a cargo de la coordinación técnica legal, y finalmente se recomienda al Comité Especial de Proinversión realizar tal modificación de las bases
para que el plazo de concesión ya no sea de 20, ahora sea de 25 años. Entonces, esta aprobación que realiza el señor Sergio Bravo Orellana con los demás miembros del comité, justamente se ve en una actuación en un contexto de confianza, porque quienes elaboran y de donde surge todo es de la coordinación técnica sectorial, quienes se encarga de preparar estos documentos, realizan el sustento por el cual se debe realizar esta modificación y lo sustentan entre los miembros del Comité Especial de Proinversión. Y en virtud de esa propuesta, de esa sustentación del equipo técnico especializado, es que los miembros del Comité Especial realizan tal aprobación de la modificación de las bases. Finalmente, respecto a la firma del contrato, señor magistrado, se dice que el señor Sergio Bravo Orellana, con fecha 4 de agosto de 2005, decidió suspender la suscripción del contrato ante la observación de la Contraloría. Sin embargo, en vez de resolver este proceso, sustrayéndose del ámbito de su competencia, lo elevó al Consejo Directivo, quienes de manera rápida habían decidido que se prosiga con la firma del contrato. Para tal efecto, señor magistrado, es incorrecto este indicio que postula la Fiscalía, porque nuevamente, vayamos al Decreto Supremo 059/96, donde regula los procesos de concesión, y el artículo 8, que es lo que señala claramente, que los comités especiales se constituyen con el objeto de colaborar con el Consejo Directivo para el cumplimiento de sus fines, y que los comités especiales dependen directamente del Consejo Directivo de Proinversión. Y la misma ley establece que el Consejo Directivo de Proinversión, la PRONCEPRI, es la entidad que se encarga de evaluar y analizar las propuestas que son elevadas por el comité para una mejor consistencia del proceso, consistencia y unificación del proceso. Entonces, como se trataba de un tema sustancial, es correcto lo que realizó los miembros del comité especial, de suspender el acto de la firma del contrato y elevar todo lo actuado respecto a los informes del estudio Monroy Galvez, el informe del señor Percy Velarde Zapater, gerente legal del área de Proinversión, para efectos de que ellos tomen una decisión sobre si se continúa o no se continúa sobre la firma del contrato. No es cierto que el comité se haya sustraído de su competencia, porque la misma ley señala que existe dependencia jerárquica del comité hacia el Consejo Directivo de Proinversión. Sin perjuicio de ello, señor magistrado, debemos señalar que en el caso del... Doctor, por favor, concluya. Le he dado bastante tiempo, por favor. Sí, estoy concluyendo. Por favor, concluya. Un minuto, doctor. Señor magistrado, suficiente. ¿Me permite, por favor? Respecto del tramo 4, hubo un informe legal, el 383/2005, emitido por el señor Percy Velarde Zapater, donde señala que la empresa Quiroz Galbao no tenía ningún impedimento para suscribir el contrato. ¿Por qué? Porque la base solo prohibía que la empresa tenga procesos iniciados contra el Estado y no por el Estado. Por tal efecto, señor magistrado, nosotros solicitamos que se declare fundado este pedido de sobreseimiento respecto a algunos puntos, porque no se le puede atribuir al señor Sergio Bravo Orellana porque no tuvo ningún tipo de intervención, y respecto a la actuación dentro del proceso de promoción, se aprecia una actuación en un contexto de confianza, por lo tanto, el hecho no se le puede atribuir objetivamente el delito de colusión. Muchas gracias. Fiscal, por favor, se le corre el traslado. Correcto, señor magistrado. He escuchado atentamente los argumentos de la defensa, en este caso del acusado Sergio Bravo Orellana, y en ese sentido solicito a vuestra judicatura que se declare infundado el pedido de sobreseimiento formulado por dicha defensa, sobre la base de los siguientes argumentos. Señor magistrado, aquí tenemos que señalar lo siguiente. En el presente caso tenemos declaraciones de quienes en su oportunidad han sido colaboradores, ya cuentan con sus respectivas sentencias, y qué es lo que manifestaron en estos procesos, y a su vez también vía los mecanismos de cooperación judicial internacional. Pues bien, en ese sentido tenemos al señor Jorge Enrique Simoes Barata y tenemos también al señor Joseph Ariel Maiman Rapaport. Ambos, ¿qué es lo que nos han señalado y que nos van a permitir poner en contexto, ¿no? Y centrar el escenario en el que se ha dado la actuación, en este caso de Sergio Bravo Orellana, y a través del cual
a través de los diferentes actos que realizó en su condición del miembro del comité especial, lo único que permite evidenciar es la resolución criminal con la que desplegó su actuación y que han sido justamente esos actos de esos actos administrativos de relevancia penal que han sido propiamente identificados en nuestros fácticos y también en la imputación personal que recae en su contra. Señor magistrado, con relación a Jorge Enrique Simoes Barata, indicó que aquí hay un punto neurálgico que se dio en este proceso de la IRSA tramo 4, que es el aceleramiento de los plazos. A continuación voy a hacer énfasis en ese punto porque también es importante mencionarlo. Número 1, el aceleramiento con relación a los plazos. El mayor compromiso, en este caso asumido por los funcionarios a cargo del proceso de selección, porque es justamente esa variación y ese adelantamiento de los plazos que usted va a poder advertirlo en los cronogramas propiamente que surgen durante este proceso de selección. Y luego tenemos, señor magistrado, en otro tópico de su declaración que nos hace mención a que presume que existieron pagos también por el tramo 4, y digo presume que existieron tramos por el tramo 4 porque de los que sí le constan muy directamente es del tramo 2 y el tramo 3. Pero ¿cómo así presume que en el tramo 4 también hubieron pagos? Y es que justamente lo que contamina este proceso de contratación, que en específico es la concesión del tramo 4, señor magistrado, porque le indican a él que por favor le haga los requerimientos de pago por el tramo 4 justamente a la concesionaria que se habría comprometido a realizar estos pagos. Entonces dice, como le hacen los requerimientos a él para que él sea un intermediario de estos requerimientos con relación a la otra empresa del tramo 4, es que presume y colige que efectivamente también por el tramo 4, al igual que por el tramo 2 y el tramo 3, también solicitaron pagos ilícitos a cambio de verse favorecidos con la concesión del tramo 4. Señor magistrado, este aceleramiento que yo le había mencionado, que nos señala Jorge Enrique Simoes Barata, usted va a poder hacer una comparación de los folios 63 y 64. Ahí justamente nosotros hemos consignado el cronograma y también la variabilidad, o sea, en qué el cronograma original y el cronograma que sufre modificación o que sufre cambio, y ahí donde se advierte propiamente justamente el tema del adelantamiento de estos plazos en el proceder de la tramitación administrativa de lo que viene a ser el proceso de selección. Eso por un lado, señor magistrado, con relación al aceleramiento y con relación al pago. Pero ¿por qué era importante este aceleramiento que no le dice la defensa, pero que es importante señalarlo? ¿Por qué? Porque en el año 2004, tómense en cuenta que justamente las tratativas colusorias inician en el año 2004, señor magistrado, el señor Alejandro Toledo Manrique, porque tenemos que poner también a los protagonistas, a todos en el escenario. El señor Alejandro Toledo Manrique iniciaba su gestión como presidente el año 2001 y su gestión terminaba el 2006. ¿Por qué era importante entonces acelerar este proceso de contratación? ¿Por qué? Porque el 2006 ya salía de su gestión como presidente. Los compromisos asumidos tenían que darse durante la etapa del 2001 al 2006. Y si las tratativas colusorias, de acuerdo a nuestros fácticos, de acuerdo a nuestra imputación personal, inician en el año 2004, los mismos tenían que acelerarse. Por eso Barata indica que estos procesos de contratación que son de gran envergadura y que van a comprometer económicamente cantidades cuantiosas o significativas, justamente los estudios técnicos tienden a demorar, incluso se prolongan por 2 años o capaz más. ¿Por qué? Porque estos estudios técnicos nos van a permitir reducir de la mejor manera los riesgos que se van a asumir durante el proceso constructivo de la concesión. Pero, señor magistrado, como justamente los compromisos colusorios y defraudatorios para con el patrimonio del Estado tenían que cumplirse en este tiempo, ¿qué es lo que justamente se exoneran en este caso el tramo 4? Se exoneran los estudios técnicos, se exonera la fase de preinversión. Señor magistrado,
este proceso de concesión tenía que estar regulado bajo los alcances de la ley 27293, que es la ley del SNI, que indica que todo proceso de concesión necesariamente tiene que tener una fase de preinversión, como le indiqué, para justamente reducir los riesgos económicos del proceso constructivo. Señor magistrado, se exonera esta norma, ¿por qué? Para empezar, conforme ha quedado debidamente evidenciado, señor magistrado, en un informe de concesiones, que es el que está debidamente incorporado, que es el 1-2021, ¿qué es lo que dice este informe de concesiones? Para empezar, cuando propiamente los que son especialistas en contrataciones analizan el libro blanco, que justamente es donde consta la tramitación y todo lo que tiene que ver con una concesión, se dan cuenta que no hay estudios de perfil. Se dan cuenta que los estudios de prefactibilidad están defectuosos y se dan cuenta que los estudios de factibilidad están incompletos. Señor magistrado, estos 3 estudios se van realizando progresivamente. Los estudios de perfil son un tanto más incipientes, los de prefactibilidad un tanto más mejorados y el de factibilidad es el que propiamente ya debe quedar y es justamente el que nos va a evidenciar cuánto es el valor referencial de la obra pública a construirse. Pero, señor magistrado, estando a los tiempos, no era posible concluirlos de una forma idónea. Por lo tanto, no existieron estudios de perfil, como le dije, los de prefactibilidad defectuosos y los de factibilidad incompletos. En esas condiciones no iba a ser posible que se emita una declaratoria de viabilidad, o sea, que sería que esa obra o ese proyecto público se podía construir. Entonces, ¿qué es lo que realizan? Simplemente se exonera con el Decreto Supremo 022-2005 de todos estos estudios. Señor magistrado, en estas condiciones es que el comité especial integrado por el señor Sergio Bravo Orellana lleva a cabo e impulsa este proceso de selección. Cuando, señor magistrado, sabemos que justamente la ley 27293 había sido creada el año 2000. ¿Para qué? Para ser aplicada a los proyectos públicos. Y este era un proyecto público, señor magistrado. O sea, una norma que había nacido para aplicarse a un proyecto público es inobservada, es exonerada y así es impulsada por el comité especial. Señor magistrado, no perdamos de línea que yo le había mencionado a otro colaborador, que es el 5-2017, que ya su identidad está develada porque cuenta con una sentencia consentida y también ha declarado anticipada, que es el señor Joseph Maiman Rapaport, que indica de que inicialmente el señor Alejandro Toledo Manrique le señala y le dice que va a empezar a recibir pagos por el tema de el proyecto Interoceánica, que inicialmente le comentó de que iba a recibir pagos por parte de Odebrecht, pero que luego también le indicó que ya no solamente iba a ser la empresa Odebrecht, sino también la empresa Camargo y Correa la que iba a realizar tramos, que él identificaba todo como el proyecto Interoceánica. Claro, señor magistrado, porque cuando se dio la venta de este proyecto, esta venta irregular, ilegal, señor magistrado, se dijo que, en otras palabras, se vendía el proyecto del tramo 2 y el tramo 3 de la Interoceánica de esta carretera, el tramo 2 y el tramo 3 a Odebrecht y el tramo 4 a Camargo y sus demás consorciadas. Pues bien, señor magistrado, entonces, ya tenemos en escenario que los dos colaboradores en su oportunidad han dado una declaración, la misma que ha sido verificada por este Ministerio Público a lo largo de los diferentes actos de investigación realizados. Y en ese sentido, señor magistrado, también me debo remitir a lo siguiente porque también así lo ha expresado la defensa. La defensa le ha indicado, señor magistrado, no habría, dice, ninguna dificultad porque en cuanto a que el consorcio Intersur haya suscrito en el presente caso el contrato, haya ganado la buena pro y haya suscrito el contrato. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna incompatibilidad, ¿no es cierto?, para poder suscribir el mismo. ¿Por qué? La defensa lo que le señala es que al no existir dicha incompatibilidad, ¿no es cierto?, no existía ninguna irregularidad en que la misma haya ganado la buena pro y por ende haya suscrito el contrato. Claro, señor magistrado, pero de acuerdo a la hipótesis de este Ministerio Público, no tienen esta incompatibilidad a futuro, pero sí primigenia, porque las bases primigenias fueron cambiadas y modificadas para poder allanársele el camino a este consorcio Intersur. ¿Por qué, señor magistrado? Porque las bases primigenias decían
de que no puede, el proceso de selección, ¿no es cierto? Transitado el proceso de selección, no puede ganar la buena pro, no puede suscribir el contrato, no puede salir seleccionada, elegida aquel consorcio que puede estar integrado por empresas que tengan un proceso que haya sido iniciado, el Estado les haya iniciado un proceso o el Estado aquí viene el tema del por y contra, que es importante entenderlo para que se vea cuál fue el cambio. En el presente caso, Queiroz Galbao, que integraba el consorcio Intersur, había iniciado un proceso contra el Estado. ¿Contra quién en específico? Contra la Contraloría General de la República. Ojo, había iniciado un proceso contra el Estado. Entonces, la incompatibilidad radica porque no podía haber una empresa que gane cuando había iniciado un proceso contra el Estado. Esa salvedad que se hacía en las bases primigenias son las que se eliminan y por ende dicen no tiene que haber una empresa que haya iniciado un proceso contra el Estado. Eso ya no va a ser una prohibición para que puedan ganar la buena pro. Entonces, ese extremo se modifica. ¿Cuál es la base en específico? El numeral 5.2.4. Es así, señor magistrado, que como se elimina esta prohibición cuando les toca presentar los documentos correspondientes, en específico una declaración jurada, como ya no se encontraban dentro de la prohibición, declaran efectivamente que no tenían ninguna prohibición, ninguna incompatibilidad para contratar con el Estado. Claro, porque ya se había producido el cambio y la modificación. Señor magistrado, y este cambio o modificación determinante para allanarles el camino y determinante para que puedan ganar la buena pro y suscribir el contrato, ¿en qué etapa del proceso de contratación de esta concesión se da? En la etapa del proceso de selección, señor magistrado. Y en esta etapa del proceso de selección, ¿quiénes serán propiamente los miembros del comité? Que justamente seleccionan a la empresa que va a tener que adjudicársele en su oportunidad el proceso constructivo. Pues bien, uno de ellos, de los 3 miembros del comité, uno de ellos es justamente el patrocinado del abogado, el señor Sergio Bravo Orellana. Ahora también dentro de sus argumentos le ha manifestado y le dice, señor magistrado, acá hay un tema de principio de confianza. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué? Porque esta actuación realizada por los miembros del comité, ellos son algo así como unos subordinados de los que son el Consejo Directivo de Proinversión. Por lo tanto, señor magistrado, ellos no tendrían mayor responsabilidad. Aquí es importante precisar lo siguiente, señor magistrado. No solamente nosotros hemos formulado, bueno, en el presente proceso penal hemos formulado cargos contra los miembros del comité, pero no hay que perder de vista, y es necesario precisarlo en este acto, que el Consejo Directivo también está siendo investigado por este despacho en otra investigación que es la 5-2023, que justamente a raíz de estos hechos hay una carpeta en paralelo que también está siendo seguida y recae contra quienes en esa oportunidad eran integrantes del Consejo Directivo de Proinversión. Pero más allá de esa precisión, señor magistrado, es importante indicar que en el presente caso nosotros hemos comprendido a quienes tenían poderes de decisión. Usted ha podido evidenciar que durante la fase de preinversión, donde se emitió esa normativa, también se ha comprendido a quién tenía poder de decisión en ese momento. ¿Quién era? Alejandro Toledo Manrique. Señor magistrado, no perdamos de vista quién tiene poder de decisión, de poder seleccionar al consorcio a quien finalmente gana la buena pro, suscribe el contrato y finalmente se compromete a realizar un proceso constructivo. Señor magistrado, es justamente a los... Doctora, venció su tiempo, concluya. Sí, y es justamente... señor magistrado, contabilicé los tiempos, inicialmente fue como 10 minutos el doctor y luego se pasó como 12 minutos. He pedido la contabilidad, doctora, por favor, concluya. Sí, voy culminando, señor magistrado. Entonces, justamente es en esta etapa del proceso de selección, ¿quiénes decía yo que tenían el poder de decisión? Los miembros del comité. Señor magistrado, la responsabilidad es personalísima. Cada quien incumple determinados roles atendiendo a los cargos que en ese momento ostentan. Y el poder de decisión en esa etapa donde se han producido... Sí, solamente puedo agregar un dato adicional.
las irregularidades de relevancia penal que nosotros hemos considerado en nuestros fácticos y que están también replicadas en nuestras imputaciones personales, se van a poder evidenciar en diferentes documentos, pero que los mismos han sido consolidados con un razonamiento técnico en dos informes que simplemente voy a mencionar: el informe de concesiones por los especialistas en contratación y el informe pericial 1-2021. Sobre esa base técnica es que hemos construido nuestro requerimiento. Bien. Eso es todo. Hemos terminado ya, por favor, la primera intervención. Voy a dar 5 minutos nomás a cada parte, ¿ya? 5 minutos, voy a pedir la capacidad de síntesis, solamente ir, no a repetir ya, solamente a controvertir lo que ha dicho la parte contraria. Doctor, adelante, doctor Burgos, 5 minutos. Sí, señor magistrado, de manera puntual, la Fiscalía se ha salido sobre el análisis, sobre los contextos, los fundamentos que yo he expuesto. Simplemente se ha ceñido a argumentar y ha hecho referencia a dos colaboradores, al señor Simoes Barata y al señor Joseph Mama. Sobre el segundo colaborador, el señor Joseph Mama, cuando ni siquiera lo conoce el señor Sergio Bravo Orellana, y no tiene nada que ver con los indicios de irregularidad que le imputan al señor Sergio Bravo conforme a los términos de la acusación que están postulados de manera escrita. Respecto al señor Jorge Barata, es incorrecto lo que dice la fiscal respecto de que esta persona había señalado que había solicitado un aceleramiento de los plazos. Es incorrecto la lectura que da la declaración del señor Jorge Barata. El acto o lo que señala el señor Jorge Barata es de que había solicitado de que se realice la convocatoria el plazo más corto, y para eso implicaba un aceleramiento en los estudios de preinversión, pero en la evaluación, en el análisis, elaboración de los estudios de preinversión, que es estudio de perfil, estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad, no tiene ningún tipo de intervención proinversión, ni mucho menos el comité, ni mucho menos el señor Sergio Bravo Orellana. El análisis, evaluación, aprobación de estos 3 estudios que la Fiscalía está reputando como irregularidades porque no existía estudio de perfil, porque solo contaba con aprobación administrativa, es competencia de otra entidad de Estado, en este caso del MTC, en específico de Provías Nacional. Y vayámonos a la propia ley del SNIC que la Fiscalía ha hecho referencia. La misma ley del SNIC, en su artículo 7, señala que las unidades formuladoras son las responsables de estos estudios de prefactibilidad, factibilidad y estudio de perfil. Entonces, ¿cómo se le puede imputar una actuación deficiente al señor Sergio Bravo Orellana sobre algo que no le compete, sobre que le compete a una entidad estatal, que ni siquiera forma parte de Proinversión? Eso es incorrecto, señor magistrado. Por eso es que yo sostengo de que no se le puede atribuir ese indicio de irregularidad al señor Sergio Bravo Orellana. Respecto a la exoneración del SNIC, la exoneración del SNIC, señor magistrado, si vamos al decreto supremo que exonera del SNIC, quienes suscriben, intervienen en este proceso de exoneración del SNIC es el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía y Finanzas. No hay ninguna actuación, ninguna intervención del Comité Especial de Proyecto de Infraestructura de Preinversión. ¿Cómo se le puede atribuir al comité respecto a la exoneración del SNIC si no tuvo ningún tipo de intervención? Es más, no le compete, según ley, la exoneración del SNIC al Comité Especial de Preinversión. Por eso es que yo estoy sosteniendo de que esos indicios no se le pueden atribuir al señor Sergio Bravo Orellana. Y la propia ley es clara. Usted va a revisar, y nos vayamos porque está escrito ahí señala quiénes son los competentes para la exoneración del SNIC, quienes intervinieron en la exoneración del SNIC del tramo 4, y no va a haber ningún tipo de actuación ni en los considerandos de este decreto supremo de una actuación del señor Sergio Bravo Orellana como miembro del comité. Y respecto de las bases, el cuestionamiento, porque es lo único que, de lo que hemos expuesto nosotros, lo único que ha hecho referencia es que se había dado el camino para que la empresa Queiroz Galvaz continúe en el proceso y el consorcio a la cual integraba gane la buena prueba. Es incorrecto lo que señala la Fiscalía, por lo siguiente: si usted se va al punto, me permite, al 5.2.2.4 de las bases iniciales, lo único que prohibía ese numeral de las bases estaba referido a un proceso que los accionistas, las empresas no tengan procesos judiciales iniciados por el Estado. Ese marco señalaba el numeral que yo le he hecho referencia. Sin embargo, en el anexo 4, formulario 4 de las bases, que está referido a una declaración jurada, ahí se señala que
la empresa, sus accionistas no tengan procesos judiciales iniciados por o contra el Estado. Entonces, no se condicía lo que decían las bases con lo que decía el anexo 4, formulario 4 de las bases. Por eso es que la empresa Queiroz Galbao hace una sugerencia, hace una consulta, porque las consultas están permitidas, están reguladas en las bases y forman parte de un proceso de promoción de la inversión privada. Concluya, por favor. Puntual, señor magistrado, por favor, un minuto. Entonces, hace la consulta sobre esto. Entonces, el equipo técnico advierte este error. Entonces, para declarar uniformidad entre lo que dicen las bases y lo que dice el anexo 4, es que prepara un informe legal, prepara un informe técnico, lo eleva al comité, lo sustenta al comité y le dice, bueno, acá corresponde hacer tal modificación para que haya una consistencia, lo que dicen las bases con el anexo 4, formulario 4. Y en virtud de eso es que se realiza tal modificación, señor magistrado. Por eso es que señalo que es incorrecto lo que señala la Fiscalía de que en las bases señalaba por y contra el Estado. Eso es incorrecto, señor magistrado. Le invito a revisar las bases iniciales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Usted. Fiscal, para que concluya. Sí, señor magistrado. Ahí es necesario hacer unas precisiones. No podemos mirar los hechos de una forma aislada, sino dentro de un contexto. Y aquí voy a indicar por qué he hecho referencia a que justamente no hubieron estudios y de qué forma se vincula con la intervención de los miembros del comité. Señor magistrado, como no hubieron estudios técnicos adecuados, finalmente no hubo un expediente técnico. Entonces, al no existir un expediente técnico, pero pese a ello convocarse, señor magistrado, resulta que al momento que las empresas se presentan, hacen su presentación con el sobre 1, pero el sobre 2 ya era justamente la propuesta técnica y el sobre 3 era la propuesta económica. Como no contaban con el expediente técnico y solamente tenían estudios incipientes o muy preliminares, porque como finalmente se exoneraron, no habían unos estudios técnicos idóneos, le solicitan a los miembros del comité que amplíen por favor los plazos para justamente hacer una propuesta técnica idónea, porque justamente es esa propuesta la que va a determinar para ellos cuál va a ser el riesgo en su inversión en este proyecto público. ¿Y cuál es el pronunciamiento de los miembros del comité? No van a haber ningún tipo de ampliación y efectivamente no hay ampliaciones. Por eso que transita solamente por el sobre 1 los postores, porque por el sobre 2, que es la propuesta técnica, y por el sobre 3, solamente transitan Odebrecht y Camargo y Correa y sus demás consorciadas. Pero conforme a lo que se había comprometido Barata, tenía que hacer solamente pluralidad de postores, porque luego cuando llegaran al sobre 3, tenía que finalmente autodescalificarse y se autodescalificó. Eso por un lado, señor magistrado. Entonces, el hecho en contexto, no de forma aislada, porque si no vamos también a arribar a conclusiones equivocadas o erradas. Señor magistrado, la defensa le ha mencionado y le dice justamente porque se advirtió que las bases no se correspondían con la declaración jurada que tenían que suscribir. Es por ese motivo que una de las empresas solicita una aclaración. Señor magistrado, nosotros en su oportunidad vamos necesariamente a actuar todo ese extremo probatorio en el momento que corresponda, pero lo voy en este momento evidenciando. Señor magistrado, acá tenemos que tener en cuenta la carta 053 y también tenemos que tener en cuenta la circular 20. Señor magistrado, en la carta 053 se puede advertir que Queiroz Galbao no hace ninguna de las salvedades que está haciendo la defensa, simplemente se limita en esa carta a generar una propuesta, a señalar una propuesta de cambio, de modificación, y esa propuesta en esos mismos términos que había sido planteado por Queiroz Galbao, no haciendo ninguna salvedad, algún tipo de incongruencia, algún tipo de incoherencia en lo absoluto. Simplemente usted va a poder apreciar, me parece que solamente son 2 hojas, propone, señala y dice, es así. ¿Qué es lo que propongo y qué es lo que deseo que se estime como cambio? En esos mismos términos que señala que debe producirse el cambio, en esos mismos términos propiamente queda positivizado a través de la circular 20 y el cambio finalmente se da. Entonces, señor magistrado, usted va a poder evidenciarlo con las piezas que le he mencionado, va a poder verificar lo que este Ministerio Público está señalando.
Ahora bien, señor magistrado, escuchaba también que la defensa decía que al momento de que se produce el tema de la buena pro y la suscripción del contrato, los miembros del comité finalmente, ante la oposición que formulaba la Contraloría General de la República, señor magistrado, oficio 262-2005, deciden elevarlo propiamente al Consejo Directivo. Y es justamente finalmente que toman la decisión de que el proceso tenía que continuar todo el mismo día. La Contraloría propiamente el 4 de agosto informa, el 4 de agosto también indican de que se eleve al Consejo Directivo y ese mismo día otorgan la buena pro y ese mismo día se suscribe el contrato, porque justamente la oposición fue para el tema de la suscripción del contrato. Y le mencionó y le dijo, señor magistrado, con relación a ello hay unos informes de un señor Zapater, de ahí también los informes de la persona de Juan Monroy Gálvez. Señor magistrado, nosotros hemos alcanzado y está dentro de nuestro requerimiento acusatorio la declaración de Juan Monroy Gálvez y que indica de que no se pronunció en su informe por el tramo 4. Las empresas por las que se pronunció eran Odebrecht, que había resultado a la quien se le dio la buena pro por el tramo 2 y por el tramo 3, pero descarta haberse pronunciado en ese informe que sustenta el miembro del comité, que convalida el consejo directivo y finalmente generan la suscripción del contrato, supuestamente tenían como sustento el informe de Juan Monroy Gálvez. Indicó en su declaración que él no se pronunció por el tramo 4. Ello, entre otras consideraciones, señor magistrado, siendo estas las más relevantes. Gracias. Muchas gracias. ¿Hemos terminado? Terminado. ¿Sí? Procuradora, 3 minutos, por favor. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Solicitamos, señor magistrado, que se declare infundado el pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa del acusado Sergio Bravo Orellana. La defensa señala de que no se le puede atribuir el delito a este acusado toda vez que él se habría desempeñado como miembro del comité desde el año 2001. Lo que no le dice la defensa, señor juez, es que este acusado fue designado como presidente del Comité de Proinversión por el acusado Alejandro Toledo mediante Resolución Suprema 044 del 2004, de fecha 10 de mayo del 2004. En dicha condición, señor juez, aprobó el plan de promoción de la inversión privada del proyecto IRSASUR, aprobó las bases del proceso de selección del mencionado proyecto y aprobó las modificaciones a las bases, a través del cual se exoneró el pago al FUNCEPRI, se amplió el plazo de concesión de 20 a 25 años, se aumentó el costo de inversión y se aumentó el pago de la transitabilidad. Asimismo, señor juez, adjudicó la buena pro de este proyecto al consorcio IRSAS Intersur con fecha 23 de junio del año 2005. Respecto del principio de confianza alegado por la defensa, debemos tener en cuenta lo establecido en la casación 617 del 2021, que indica que cuando se invoca este principio debe tenerse en cuenta los hechos postulados por el Ministerio Público. Y lo que indica el Ministerio Público, señor juez, es que este acusado intervino en el proceso colusorio a fin de adjudicar la buena pro a la empresa Intersur. Por esas consideraciones, señor juez, solicitamos que se declare infundado el sobreseimiento solicitado. Bien, voy a hacer pausa ya. ¿Todavía tenemos hasta qué hora? A las 5:30. Ya, vamos a hacer pausa ya. ¿Suspendemos grabación? Sí. Ya, inicia la grabación. Bien. Doctores, para comunicar ya, fiscal, procuradora, doctor Burgos, ¿me escucha? Sí, señor magistrado. Bien, lo que pasa es que tengo que revisar documentación, ¿ya? Y para resolver el sobreseimiento, así que no tengo más remedio que posponer la audiencia para el día de mañana, ¿ya? 11:30 de la mañana, por favor, para que agenden. Señor magistrado, el día de en el horario de la mañana tengo el juicio oral del caso Citrán. Por favor, para que... A ver, un momento, por favor, para anunciar, ¿ya? Mañana estoy con la agenda copada. Un momento, por favor.
Mañana sí tiene audiencias. Sí, doctor. Tiene audiencias. Para el día miércoles había una libre. Miércoles está libre en la tarde, doctor. En la tarde está libre. Ya, gracias. Es que de mañana tiene audiencia. Sí, pero no está. Al 33. Mañana vimos. Para martes y miércoles. Claro, el miércoles en la mañana. En la tarde. El miércoles en la mañana tiene lo que es la gran. Lo han agendado de 9 hasta las 11. ¿11? Sí, lo han agendado ese horario. ¿Y más ahí está libre? Sí, están vacíos. Ya, entonces mañana agenda a las 11:30. ¿Mañana? No, para el Miércoles, 11:30. Ya. ¿Y el miércoles? Miércoles 6 de noviembre. Bueno, doctores, vamos a agendar para el día 6 de noviembre del 2024 a las 11:30 de la mañana, ¿ya? Para continuar con la audiencia, para dictar la decisión. Luego de dictado la decisión, vamos a trabajar el caso del pedido sobre seguimiento planteado por Marcos de Moura Vanderlei. ¿Me escucha el letrado? Señor magistrado, sí lo escucho. El problema es que yo a esa hora voy a estar, justo estoy tratando de coordinar ahorita un cambio de un vuelo, porque estoy fuera del país y yo regreso justo el día miércoles, y a esa hora ya tendría que estar saliendo. Por eso no sé si la lectura de su resolución va a tomar o de repente va a demorar para poder ordenarme bien. Estoy justamente viendo ahorita el ticket. Sí, voy a estar bastante complicado, doctor. Es 11:30 de la mañana, ¿no es cierto? Y sí, va a ser acá bastante complicado poder llegar. Pero déjeme ver cómo cambia el vuelo, doctor. Déjeme modificarlo. Ya, porque en principio va a ser, ¿no? El dictado de la decisión y luego empezamos con el pedido de Marcos de Moura, ¿no? Es lo único que está pendiente, ¿no? ¿Algo pendiente adicional? No. Ya. Doctor, vamos a ir viendo, ¿le parece? Ya Sí. Comunicación, ¿ya? Sí, doctor, sí. Yo Para el voy a hacer lo posible por cambiar. miércoles, por favor, 6 de noviembre del 2024, 11:30 de la mañana, por favor, están notificados todos, ¿ya? Cerramos audiencia. Buenas tardes. Señor magistrado, ese día sería a partir de las 11:30 y la continuación en horas de la tarde también para poder organizarme. No, en la hora de la tarde no, porque tengo otra audiencia que tengo por horas de la tarde. ¿Sí? Horas de la mañana. Señor juez, Doctor Paredes. ¿Está pendiente la notificación de las excepciones para poder apelarlas? Las notificaciones, se entiende que se han notificado en la propia audiencia, doctor. En todo caso, para facilitar el audio. ¿Le ha facilitado el audio? Por favor. Sí, por favor. Se va a compartir ahora, ¿ya? Gracias. Va a compartir todo. Gracias. Cerramos la audiencia. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hasta luego.